Bueno, Manuel, Bueno, muchísimas gracias por tu participación en este programa de radio que se llama Proteger, que se emite los martes, jueves y sábados, 10:30 horas por Radio Jazz. Así que acá en este programa le damos recomendaciones a la ciudadanía en general para que evite hechos de inseguridad, que logre una mejor calidad de vida y además entrevistamos a profesionales de la seguridad, profesionales graduados universitarios en seguridad, como es en tu caso. Sos licenciado en seguridad, tu especialidad es la seguridad pública o seguridad ciudadana. Eh, y bueno, no sigo hablando más porque si no voy a hacer una doble presentación. Así que bueno, te paso el micrófono, presentate con la audiencia y comenzamos esta amena charla. ¿Cómo estás, Emanuel? buenas tardes. Muchas gracias por la participación, por la oportunidad para introducirme. Soy Pérez Emanuel, licenciado en Seguridad Ciudadana. Estoy actualmente estudiando la maestría en Políticas Públicas y Gobierno, así como también la maestría en Evaluación de Políticas Públicas en la Universidad de Lanús. Soy graduado de la casa también y hace más o menos aproximadamente 3 años que estoy en la búsqueda de mayores conocimientos para poder aportar desde mis pasiones, de lo que yo creo que de lo que debe configurar un sistema de seguridad, o cómo debería comportarse la ciudadanía, aportar conocimientos para mejorar Claro, las personas ante cuestiones de seguridad. Y entendiendo que las acciones del gobierno mayormente deben accionarse desde las políticas públicas, pero estas mismas deben ser diseñadas de manera idónea y adecuada para poder entender las contextualidades de cada sector, de cada problemática, de cada grupo social vulnerado y de cada lugar donde haya un derecho que esté siendo vejado o vulnerado, o personas que no puedan acceder al mismo. Por lo tanto, la acción de la política pública es fundamental, especialmente en un gobierno actual en el que las políticas de gobierno apuntan a desvalorizar todo lo que son las acciones de gobierno. claro. Sin embargo, una de las acciones que no debería nunca bajar el presupuesto es en seguridad. Lamentablemente, la seguridad, el mayor presupuesto se la lleva la policía. Las políticas públicas, tanto en los gobiernos provinciales y municipales, eh, no tienen las características necesarias para poder llevar adelante unas políticas integradoras para toda la sociedad. Por eso en grandes centros urbanos como Loma de Zamora, como Avellaneda, que deberían tener una política más centrada en la comunidad, al no tener esa posibilidad, no, no hay como una recolección de datos necesariamente acertada como para después decir, bueno, si podemos hacer una política pública porque ahí está la problemática. Al contrario, la falta de recursos impide que el gobierno municipal pueda verificar que estas problemáticas ocurren y abordarlas de manera adecuada. Además, las políticas públicas, cuando se hacen sin tener sentido comunitario, no están apuntando a lo primordial de la política pública, que es asegurar que la garantía de las personas, especialmente de las vulneradas, sea efectivamente respetada. Vos sabés Además que de, sí, yo tenía una materia, me estás haciendo acordar, viste, a un profesor, viste, de la universidad que tuve, donde nosotros nos daba planificación, cómo había que planificar la seguridad. claro, Entonces tuvo más o menos eh, 40 minutos explicando, bueno, para la planificación hay que hacer esto, esto, esto. 40 minutos explicando. El último ítem era presupuesto. Entonces, cuando finaliza diciendo, bueno, si no hay presupuesto, todo esto no se puede cumplimentar. Y es lo que justo estás diciendo vos, ¿no? Y claro, estuvo acá también Esther Morel, que también es técnica en seguridad ciudadana y vive en Temperley, creo que debe ser vecina tuya, no sé si vivirá muy cerca. Y cuando terminó la entrevista me dijo exactamente lo mismo que vos. Dice, mirá, porque la pregunta del cierre mía fue,
¿qué harías vos para tener una mejor seguridad? ¿Qué le agregarías a todo? Y me dijo, más presupuesto. Es justo lo que me estás diciendo vos. Claro. Claro, pero el presupuesto no es solamente invertir en recursos materiales, es invertir en educación, es invertir en recursos humanos, en tecnología, porque acá lo que falta realmente es tecnología, porque estamos todavía viviendo en una edad de piedra cuando Claro, todo el mundo está viviendo en una edad tecnológica totalmente fuera de nuestro entendimiento. Porque ahora con la tecnología de inteligencia artificial aplicada a las políticas públicas, a la administración pública, como están ocurriendo en Europa, en Francia, modelos como en Alemania, Dinamarca, tienen modelos que son muchísimo más avanzados y más eficientes, pero porque ya es otro tipo de cultura, otro tipo de intervención del Estado. Ellos tienen una inversión en el Estado de aproximadamente entre 40 y 60% en el gasto público. claro. Estamos en la mitad y tenemos un país el doble de grande o el triple de grande que esos países nórdicos. Entonces, ¿a dónde va todo el dinero? ¿Va al lugar efectivamente que va a mejorar la situación o va a, digamos, inversiones que para la política no creo que pueda ser efectiva, sino más bien para los medios de difusión, para medios de comunicación, para decir, bueno, estamos presentando un montón de móviles o cámaras o sistemas de seguridad, pero cuando no recolectas la información de manera adecuada, después haces una verificación de que eso realmente haya ocurrido y después la mostrás al público, entonces no hay un acceso ideal a la información pública. Está simplemente mostrando un marketing, una cáscara vacía. Claro. Pero cuando las políticas no están efectivamente mostradas al público, uno como profesional no puede decir, bueno, la política fue efectiva, sigamos para adelante, o no, hay que cambiar esto, o hay que cambiar lo otro. En sí, el financiamiento tendría que estar efectivamente evaluado con pasos a seguir. Si no hay un contralor, alguien que diga, bueno, vamos a verificar esto, y que después se pueda hacer una responsabilización sobre quién falló, entonces no se puede entender realmente a dónde se va todo el dinero invertido en seguridad, en educación, en cualquiera de las políticas públicas básicas para mejorar la calidad de vida de las personas. Sí. Y uno de los tantos problemas que tenemos como sociedad es que no contamos con un defensor del pueblo. Justamente el defensor del pueblo, el ombudsman, es quien puede traccionar para que controle las políticas públicas y la administración pública. El problema es que a partir del 2006 aproximadamente, la gran cantidad de peleas entre los diferentes partidos políticos y las ideologías hizo que el cargo quede vacante. Al quedar vacante esa política, no hay quien defienda los intereses del pueblo, especialmente en un contexto actual, donde el gobierno en el que estamos actualmente tenemos políticas que son totalmente en contra de los intereses y de la ciudadanía y de las mayorías. ¿Y quién nos puede defender? Claro, vos sabés que ese es uno de los debates que a veces, debates no, son cuestionamientos que mismo nosotros los profesionales de la seguridad nos hacemos, ¿no? Que muchas veces los referentes de los ministerios, Secretaría de Seguridad en todo ámbito, municipal, provincial, nacional, no son graduados universitarios en seguridad, son administradores de recursos. Es decir, y se llevan mucho por la ideología, como decís vos, y en este caso en la seguridad, en la medicina y en la educación, lo que no tiene no se tiene que dejar que llevar por la ideología. Pero bueno, son cuestiones. Hay problemas que vienen que no es de ideología, sino de capacidad de entendimiento o póngale de consenso también. consenso, porque
Yo hace unos años con un grupo de investigadores acá en la Universidad de Lanús hicimos un diseño de una política pública con un proyecto pequeño sobre un tema de seguridad en las líneas de colectivos de Loma de Zamora. Sí. Especialmente 540, 542 creo y 543. Las que van desde la estación de Loma de Zamora hacia el lado de Villa Centenario. Que en el transcurso de un año habían parado a la noche, desde 10 de la noche en adelante no circulaban, afectando a muchas personas que tienen que llegar a ese horario de trabajar y no tenían transporte. Entonces hicimos una política, dijimos, bueno, vamos a ver el problema, vamos a investigarlo, vamos a ver cuáles son las aristas que podemos tratar. Bueno, durante el recorrido se vio que pasaban instituciones de salud, a instituciones de educación, instituciones de seguridad como comisarías, y hay gente que necesita el transporte antes de las 6 de la mañana también, que era cuando circulaban de vuelta los colectivos. Claro. Por lo tanto, entre las 22 y las 06, todo un barrio o un buen sector de la población de Loma de Zamora queda aislada, porque es un barrio que además es bastante peligroso. Sí. Problemas de seguridad muy grandes, problemas de vivienda, de todo tipo. ¿Qué pasó? Nosotros hicimos una política que, bueno, íbamos a coordinar con el movimiento Evita, que ellos nos proveían la pata política. Sí. Y acordar con el sector de las policías para que haya como una especie de garitas en determinadas paradas donde un policía se sube a una parada, se baja en la siguiente y sube a otro policía que se sube así continuamente. Y durante el trayecto nocturno siempre iba un policía con el conductor. Era una política que no iba a llevar mucho presupuesto tampoco. Era simplemente hacer una coordinación. Claro. En ese momento en la Secretaría de Seguridad de Loma de Zamora, el que era coordinador era un abogado que, como no éramos de la pata política de él, no era del movimiento Evita, simplemente acajoneó la política. Claro. El proyecto lo dejó ahí a un costadito y nunca más se revisó. Y la gente quedó aislada, la población quedó aislada. Y la política sabía que era una situación complicada. Y sin embargo, la voluntad política es fundamental. Por lo tanto, si tenemos que hacer políticas públicas y dependemos de una parada política que no es la idónea, no es idónea en estos temas justamente, entonces el problema no son las políticas públicas, no es el financiamiento, sino que son los propios personajes que están dentro de los puestos jerárquicos. Claro. Eso no se puede hacer. No. A veces no pueden nadar en contra del río. O sea, nosotros como profesionales detectamos el problema y decimos, bueno, diseñamos un sistema de seguridad, pero ¿cómo lo pones en ejecución? Lo comunicás y ahí muere, en el hecho de que lo comunicás. Con el peligro de que, como a veces pasa en la legislatura, que ese proyecto capaz que se lo adueña a otro y lo da publicidad a otro como que otro lo creó. También tenemos esa, ¿viste? Claro, lamentablemente es algo que ocurre. O sea, lo importante, yo creo que en realidad sería, si uno se copia de una política pública, que la haga bien entonces. Que la haga con adecuación. Claro. Porque si yo voy a hacer una política pública, la quiero transpolar, porque yo lo hago con un sentido, la persona que lo va a diseñar le va a aplicar otro sentido. Entonces, si ese sentido que le pone el nuevo diseñador no va en concordancia con los objetivos principales que tenía la política, entonces no va a servir. No. Va a ser presupuesto que va a ser tirado a basura y que va a seguir, bueno, para que la persona diga, bueno, participé de esta política pública, como decir, bueno, lo pongo en un cuadrito y después dice, bueno, tuve esta experiencia, pero nadie va a decir, no, esta experiencia tuvo mal hecha. Esta experiencia fue
estuvo corrompida o estuvo llena de baches, entonces no se va a poder hacer una política realmente efectiva. Ahora, si nosotros contamos con, eh, con una ideología que va en concordancia, bueno, se puede mejorar la situación. Está Pero bien. bueno, todo depende de la finalidad de la voluntad del político, especialmente en una situación complicada como esta, a nivel Sí. económico. Sí, los otros días vi un video donde dos grupos de afiladores en un vagón del tren en Merlo se agarraron Mm. a cascotazos, se pegaron, intervino la policía. Un desastre. Yo sé que Sí, sabes un poco de seguridad del servicio ferroviario, que yo tenés, trabajo en ferrocarril Roca. sí, Vengo estás en el... trabajando y ¿Qué harías, aproximadamente qué harías para trabajando. mejorar la seguridad en el tren? ¿Qué harías? ¿Qué es lo que dirías, mira, para que estemos más seguros en el tren tendríamos que hacer esto, esto y esto? ¿Se te ocurre ahora? Y principalmente mejorar un poco lo que es el sistema de seguridad, de cámaras, de recolección de datos, eh, todo lo que es los tótems de seguridad, que también es una inversión que fue hecha en estos últimos 2 años, 3 años, pero el problema es que no está adecuado. La cantidad de sistema de monitoreo no es el mejor, Sí. no hay eh, no hay un análisis de los datos para después hacer un informe a nivel general, para poder decir, bueno, estadísticamente ocurren este tipo de violencia, este tipo de hechos, diferentes tipos de intervenciones, cómo se intervino en tal causa, cómo se intervino si fue adecuado, si no fue adecuado. Sí, Yo también estoy trabajando en... ¿la presencia policial es Yo suficiente estoy trabajando o en... la acrecentarías? No, no, el problema de la policía ya es un poco más administrativo, porque lo que están haciendo las policías en los ferrocarriles son horas extras, básicamente. Sí. Cobran un mínimo y llegan en condiciones que no son las mejores, en tema de cansancio, en tema de Ah, estar en su trabajo regular y después, bueno, como necesitan un extra, vienen a cumplir horas al ferrocarril, pero es muy complicado. es complicado y a Eh, veces te da cosa llamarlos en una intervención o hablarles porque sabés que vienen a estar nada más. es necesario porque ellos son los únicos que pueden intervenir. Nosotros como personal de seguridad tenemos la potestad de control y prevención, Claro. pero control y prevención tiene un límite. Nosotros no podemos pasarlo porque en caso de pasar el límite y tratar de intervenir, podemos comernos una demanda, como también podemos tener problemas ya judiciales, como que No, y claro, ocurrió. y si te sacan, el tema es si te sacan un arma o te lastiman también. Bueno, es uno de los grandes problemas que tenemos constantemente, día a Sí. día. Acá en los talleres de escalada es noticia diaria que están robando cables. Ingresan por un tapial, ingresan a los talleres de escalada, se encuentran ferrocarriles por todos lados y no hay seguridad que pueda agarrarlo. Está No, complicado. no hay seguridad que pueda defenderse. Pueden medir de a 3, de a 4, de a 10. A mí personalmente me rodearon ahí en un puesto de seguridad para refitar un tren con armas. Entonces, no es un problema bastante sencillo de afrontar. Porque es más, en la garita que está justo debajo del puente carretero de escalada, donde yo estuve trabajando durante años, hasta los policías pasan Bueno, y no pueden hacer nada. sí. Pero cuando llaman a su colega que está en la provincial, la otra persona se fue porque vienen a la vuelta. Entonces, es un problema bastante complicado, tanto en las estaciones de tren también. En las estaciones de tren tenemos las peleas entre
los propios vendedores, como pasó en Merlo, que se pelean también entre hinchadas. En la estación de Temperley, igual, peleas de hinchada entre los Andes y Temperley. En Avellaneda, las peleas entre Gimnasia de La Plata, Independiente, Racing, Boca. En todas las estaciones de estas cabeceras hay grandes problemas que no se pueden evitar. Y no hay un protocolo para que nosotros intervengamos. No tenemos ningún tipo de protección en ese tipo de problemas. Cuando un tren en hora pico se cancela, en Temperley, por ejemplo, en hora pico es un caos. Es un caos que hasta se desaparecen los policías, desaparecen los picaboletos, desaparece el jefe de estación. ¿Quién queda? Seguridad queda solamente al resguardo de las personas. Lo único que tenemos que dar respuesta somos nosotros. Y esa falta de consideración, no sé si de consideración, por ahí es una falta de conocimiento de cómo intervenir, de cómo enseñarnos a intervenir en determinados casos. Claro. Porque el trabajo del personal de control y prevención no existía hasta hace unos años. Cuando nosotros ingresamos al ferrocarril en el año 2009, ingresamos por una tercerizada. La mayoría de los que ingresaron en ese año fue por tercerizados, que fue el año donde fue la muerte de Mariano Ferreira, no sé si te acuerdas. Sí. El polo obrero. Sí. Que lo mató a la patota sindical del Roca. Sí, sí. Esta patota sindical quería evitar que esa gente ingrese al ferrocarril, porque estas personas iban a ingresar en el ferrocarril y nosotros íbamos a quedar todos relegados, todo lo que era personal tercerizado. Porque una vez que nosotros ingresamos, nos querían hacer ingresar como cualquier otra función, pero acordaron ingresarnos como personal de control a la espera de, bueno, que nos vayamos a otro sector. El problema es que nunca fue realmente bien habilitado lo que sería nuestra función. No tenemos un protocolo, un marco normativo que nos diga, bueno, este es el límite de trabajo, hasta acá es su función. Entonces la forma de intervenir nuestra, como por ejemplo cuando estamos dentro de los ferrocarriles, cuando estamos en las formaciones recorriendo junto al guarda, es simplemente seguir los pasos que nos dicen el guarda, que es el jefe del tren, claro, o que nos dice el policía. Ahora, es una falencia, pero nosotros como personal de seguridad, o control y prevención como corresponde, pero en seguridad no somos, tenemos que intervenir desde lo que nosotros creemos que deberíamos coordinar, aunque después la gente nos reclame. claro. Es importante entender que el personal de seguridad tiene que hacer un trabajo que no tiene competencia. Es muy complicado. También es complicado. Sí. Sí. La seguridad es fundamental. Yo trabajaba en seguridad de un banco importantísimo, ¿viste? Me pasaba como vos. Claro. A veces, ¿viste? Teníamos que intervenir nosotros de acuerdo a cómo nuestro criterio nos decía en ese momento, pero no había ningún tipo de protocolo ni nada por el estilo. Entonces decíamos, los únicos protocolos del banco tal y tal es que no hay protocolos. Teníamos que intervenir como viniéramos, como pudiéramos, y después esperar a ver que nos dijeran si interveniste bien o interveniste mal. Pero no hay capacitación. Nadie se juega. Claro, no hay un problema para nuestra profesión. Sí. Bueno, Emanuel, llegamos al final, Emanuel. ¿Viste que pasa rápido? Rápido. Sí, pasa rapidísimo. Pasamos ya, nos pasamos. Así que bueno, has estado genial, espero que te hayas sentido cómodo. Sí, la verdad, muy cómodo. Lástima que no tengo una buena iluminación, pero es el único lugar de la casa donde tengo tranquilidad ahora un poco. Así que, bueno. Pero bueno, gracias por la oportunidad de... Sí. Espero verte el 22 de octubre. El 22 de octubre hacemos una reunión, nos estamos viendo dónde vamos a coordinar. Sí, vamos a ver dónde vamos. Ahí en el grupo, viste, tiran ideas, y después lo que más ideas tiran
son los que menos van. Por eso, viste, hoy intervine con un colega, viste, que nunca fue a una reunión y tiene, viste, y participa con idea. Así que yo los conozco bien, viste, así que me retaron, me dijeron, Por no te importará. me retaron, me dijeron, no, dejá, pará, dice. Así que bueno, Sí, Emanuel, pública. sí, te agradezco mucho, Emanuel, y nos estamos viendo en otra oportunidad, ¿sabes? Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo, chaucito, chao.